Si quieres más historias donde la ingeniería decide el destino de una guerra sin disparar un solo tiro, suscríbete ahora a Historias de Acero y activa la campanita. Imagínate un mapa. No un mapa de frentes, sino de fábricas. No un mapa de batallas, sino de tuberías. En ese mapa, un valle de Tennessee se ilumina como si fuese una ciudad nueva. Un desierto en Nuevo México brilla de noche con luces que no están en ninguna guía. Una planta en Washington State, a orillas de un río, respira vapor como si estuviera viva. Es 1942 y 1945 al mismo tiempo. Y en ese tiempo hay tres números que vamos a dejar sobre la mesa para medir la escala de esta historia. 1. 130,000 personas trabajaron en el proyecto Manhattan. 2. El presupuesto, ajustado a hoy, se contaría en decenas de miles de millones. 3. La ecuación para separar un elemento isótopo de otro no se resuelve con lápiz. Se resuelve con acero, cobre, agua, grafito, boro y una paciencia que no se vende en tiendas. El proyecto Manhattan no empezó con un plan. Empezó con un miedo. Antes de que la guerra fuera guerra, físicos que leían papers y que compartían cafés sabían que la fisión del uranio era posible y que su energía era una promesa y una amenaza. Einstein escribió una carta que llevó a Roosevelt en 1939, una idea que haría cosquillas en la espalda del siglo. Alemania podría construir una bomba con uranio. La carta no decía cómo, decía por qué había que intentarlo. Y un porqué fuerte obliga a inventar el cómo. Para medir lo que vino, hay que entender que la física era clara en una cosa y confusa en otra. Clara. Si consigues suficiente material fisionable, lo puedes dividir, y cada división te devuelve neutrones que dividen a sus vecinas. Y en una fracción de segundo esto es una reacción en cadena que libera una cantidad de energía que en lenguaje humano es una ciudad hecha humo. Confusa. ¿Cómo diantres consigues suficiente material fisionable cuando ese material es un isótopo raro que no se separa de su hermano con química de colegio? El uranio que sale de la Tierra es mayoritariamente U-238. El isótopo que te interesa, U-235, es menos del 1%. Química no te ayuda porque ambos se comportan igual en los compuestos. Solo te ayuda una diferencia pequeña en masa. El 235 es un poco más liviano. Ese poco no se ve, ese poco se convierte en una cadena de fábricas. Tres caminos industriales se abrieron a la vez, como si quisieran apostar a caballos en una carrera donde todos podrían cojear. Difusión gaseosa. Pasar hexafluoruro de uranio por barreras porosas que frenan más a los pesados y dejan pasar un poco más a los livianos. Electromagnético. Calentar y vaporizar compuestos de uranio y usar un campo magnético como si fuera una mano que separa masas por su curvatura en la danza. Centrífugas. Dar vueltas como un loco hasta que las fuerzas empujen a los pesados afuera y a los livianos adentro. El Manhattan Project, al principio, no sabía cuál funcionaría a escala industrial. Decidió hacer los tres. Esa decisión parece derroche. Fue salvación. Oak Ridge, Tennessee, se convirtió en la palabra que designa una ciudad que no existía. Y de pronto tenía verja, tiendas, escuelas, guardias y una razón de ser: fabricar uranio enriquecido. Las mujeres que iban en bicicleta con delantales no sabían que montaban la cadena de una bomba. Sabían que había turnos y que había luces que no debían mirar y que había ruido de transformadores. La planta K25, una de las mayores del mundo, era un laberinto de tubos y membranas. La difusión gaseosa consume energía como si tuviera hambre, y el hexafluoruro de uranio es corrosivo como si estuviera hecho para morder. Cada barrera porosa, un invento; cada junta, una prueba; cada válvula, un no puede perder. La planta IU-12 de separación electromagnética montó calutrones, enormes imanes que curvaban vías de iones y los depositaban en colectores.
El cobre para esos imanes no alcanzaba. ¿La solución? Pedirle a la Casa de la Moneda la plata. Sí, plata en barras convertida en bobinas. Un técnico contó alguna vez que devolver la plata más pulida de lo que la recibieron fue su orgullo secreto. Los calutrones eran delicados, caros y al principio caprichosos. Se resolvió con artesanos, operadores que aprendieron a ajustar potencias, ángulos, presiones, como si acariciaran una máquina musical. En otra esquina, el camino centrifugador se detuvo por dificultades de ingeniería fina en guerra. La lección se aprendería después, en otros países y otras fechas. Si el uranio era un camino, el otro era el plutonio. El plutonio no lo encuentras, lo haces. Y para hacerlo necesitas un reactor. Uranio que se come neutrones, produce elementos intermedios, algunos de los cuales decaen y se convierten en plutonio 239, que sí fisiona con neutrones térmicos. En Hanford, Washington, a orillas del Columbia, construyeron reactores que eran pilas de grafito con canales por donde pasaban cilindros de uranio y tubos por donde circulaba agua de río en cantidades que convierten una palabra en topografía. Imagínate montar una catedral que emite calor constante y que, si se calienta demasiado, te hace un regalo que no quieres. En el primer encendido de X10, en Oak Ridge, la reacción se envenenó. Un producto de fisión, xenón 135, absorbía neutrones como si el reactor le debiera. Lo llamaron envenenamiento. Lo cuantificaron. Lo ajustaron. Esa historia muestra por qué este guión existe. Porque detrás de cada línea que se aprende en secundaria hay un lugar donde alguien, con una válvula en la mano y una fórmula en un papel, sudó. El plutonio que sale irradiado es suciedad elegante, mezclas de actínidos e impurezas que huelen a química que quema. Para extraer el Pu-239 necesitas baños, solventes, columnas, control de radiación y manos que se mueven detrás de cristales de plomo con guantes. La primera vez, en escala laboratorio, era una operación de alquimista, gota a gota en vasos de precipitados. La 10ª vez, a escala planta, era una operación industrial. Toneladas de disolventes, piscinas de decaimiento, blindajes que hacen de habitación habitaciones calientes. Una pregunta reaparece. ¿Cómo controlas calidad en un proceso donde si te equivocas no se rompe una pieza, se rompe una ciudad? La respuesta es aburrida. Estadísticas, pruebas redundantes, duplicación de rutas. En Manhattan, el aburrimiento fue una virtud. La teoría dijo pronto algo cruel a la simplicidad. El plutonio, por su modo de formar isótopos, tenía demasiada tasa de fisión espontánea para usar la solución simple que se pensó para el uranio: disparar una masa contra otra, gun type, y que se junten rápido en masa crítica. Con plutonio, ese juntar se adelanta con neutrones de fondo y se predetonaría, dando un fissile ineficaz. La solución fue una palabra que todavía nos suena a destreza: implosión. Se necesita hacer una esfera interior que, comprimida de forma muy simétrica, alcance una densidad donde la masa crítica aparece de golpe. Para comprimir una esfera, no basta con voluntad. Necesitas una geometría de explosivos convencionales llamada lentes explosivas. Capas de explosivos con distintas velocidades de detonación que conviertan una onda esférica no ideal en una onda casi perfecta. Para que una esfera se comporte como querías, el detonador no puede ser uno, deben ser decenas, exactamente simultáneos dentro de microsegundos. Los blasting caps se convirtieron en coronas gemelas. Cada una apretaba su parte del mundo a la vez. Si te tiembla la mano, adiós simetría. Si adiós simetría, adiós compresión. Si adiós compresión, adiós reacción. A ese problema lo resolvió un equipo que sabía escuchar explosiones como otros escuchan violines. A eso le llamo yo ingeniería aplicada al límite. Convertir música en geometría. El Manhattan Project no fue un laboratorio, fue 100. No fue un militar, fueron miles. Y la dificultad más banal y más peligrosa fue la misma que en cualquier obra: plazos, materiales, manos.
En 1943, Estados Unidos tenía guerra en 2 océanos. El cobre era avión y cable, no bobina de calutrón. El grafito tenía impurezas de boro que matan neutrones. El acero estaba pedido por todos. Aún así, lograron. ¿Cómo? Con decisiones. Cuando una tubería debía tener una aleación que no se conseguía, se rediseñaba la química para adaptarse a otra. Cuando un plano pedía una tolerancia absurda, se aprendía a medir con métodos que ni existían. Cuando un equipo se estancaba, se movía a otro sitio o se le cambiaba jefe. Ese pragmatismo suena frío. Salvó años. En Los Álamos, un lugar que huele a pino y a presión, juntaron cerebros que luego tendrán bibliografías y entonces tenían cafés. Oppenheimer, director que parecía poeta y administró como un general. Fermi, que tenía manos que sabían construir pilas en sótanos. Teller, que soñaba más arriba y más frío. Bethe, Segre, Ulam, Peierls, Turing. No está, pero su espíritu siempre respira cuando haces cuentas imposibles. Y miles de ingenieros cuyos nombres no están en las portadas. Un chiste viejo dice que los físicos ven la montaña y dicen, subiré. Los ingenieros ven la montaña y miden dónde poner los escalones. Los Álamos fue una escalera de madera que llevó a un lugar que nadie había pisado. Y cuando llegaron, había preguntas que la ética no pudo aplazar. Una bomba de uranio tipo Gun, Little Boy, montó su promesa en el U-235 que Oak Ridge fue sacando con esfuerzo diminuto multiplicado por esfuerzo gigantesco. Una de plutonio, Fat Man, se montó en la simetría que tanto costó y el Pu-239 que Hanford supo parir. Se probó primero la implosión, porque la física no perdona y el papel no basta, en un sitio llamado Trinity. Al amanecer, un sol nuevo con colores que aspiran arena a 10 kilómetros se levantó en Nuevo México. Cuentan que Oppenheimer recitó a Bhagavad Gita. Cuentan que otros aplaudieron. Cuentan que algunos supieron que ese aplauso les costaría noches enteras el resto de su vida. No vamos a juzgar aquí lo que se decidió después. Vamos a entender que es más difícil. Hiroshima recibió la primera. Uranio. Método pistola. Porque se confiaba en su simplicidad brutal. Nagasaki. Plutonio con implosión. El mundo cambió primero por física y luego por miedo. Japón se rindió días después, con razones que mezclan bombas, avance soviético en Manchuria y un país que no tenía ya respiración para otra semana. Si buscas una frase limpia que resuma, no la hay. Si buscas una cifra que esconda el horror en dignidad, tampoco. Si buscas aquí, en este canal, un lugar donde la ingeniería se quite la responsabilidad de lo humano, no lo harás. Lo que sí vamos a hacer es seguir la cadena hacia atrás de una ciudad con sombras al suelo, a una válvula que cerró bien, porque el Manhattan Project fue sobre todo cadenas. Cadenas de suministro que, en un lado, tenían un químico abriendo una tubería y en el otro, un avión cerrando una bodega. Cadenas de decisiones donde, si un técnico en Hanford sube 1 grado la temperatura, un físico en Los Álamos baja una incertidumbre y un operario en Oak Ridge aumenta un flujo. Esas cadenas fueron rotas en otros proyectos por orgullo. Aquí no. Por eso funcionaron. Un ejemplo pequeño que me gusta porque enseña mucho. El envenenamiento de xenón en X10. Cuando se arrancó el reactor de grafito, el flujo de neutrones cayó sin explicación. La hipótesis, la prueba, la verificación, un producto de fisión, xenón 135, con sección eficaz de absorción enorme, estaba tragándose la reacción. La solución fue contraria a la intuición: añadir más reactividad, más barras de uranio para vencer el envenenamiento y, una vez que ese Check-C 135 decaía a xenón estable y luego a cesio, el reactor flotaba en el punto de diseño. Esto suena a tecnicismo. Es en realidad una lección universal. A veces la única salida es atravesar el problema, no rodearlo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja un like y comenta ingeniería. Volvamos a los números y a las personas. 130,000 empleados. Muchas eran mujeres que habían aprendido a usar instrumentos en fábricas de municiones y ahora usaban instrumentos en fábricas que no podían nombrar. Hacían gráficos de tendencias sin saber de qué, ajustaban perillas sin saber para qué,
Medían tiempos de retención sin saber qué retenían. Esa opacidad fue criticada después. En guerra, fue protección. Los accidentes existieron. El uranio hexafluoruro es tóxico. Las radiaciones, invisibles, dejaron heridas que tardaron en ser contadas. Cuando un país decide guardar un secreto del tamaño de una ciudad, guarda también el costo en un cajón que luego no abre. Al contarlo, aquí hay que decir todo: el orgullo técnico y las cicatrices. Comparaciones que ayudan a masticar magnitudes. Energía por kilogramo. El carbón te da decenas de megajulios. La gasolina, poco más. La fisión del uranio, millones de veces más por unidad de masa. Por eso el mundo cambió, no por maldad, sino por densidad. Separar U-235 del U-238 consume toneladas de electricidad. Esa electricidad, a su vez, exige presas y carbón. El proyecto Manhattan fue también un proyecto de infraestructura eléctrica. El Tennessee Valley Authority tuvo su mejor cliente en una ciudad que no figuraba en mapas. Y eso me lleva a otra virtud poco contada. El proyecto Manhattan no solo dejó bombas, dejó presas, líneas, laboratorios, estándares, métodos. Hablemos del método. Si quieres lograr lo imposible en poco tiempo, organizas como si el tiempo fuese una prioridad física. Los contratos eran raros. Cost plus, pagas el costo más una ganancia. Recompensa la velocidad y la honestidad. El secreto limitaba competencia. ¿Cómo controlas costos sin competencia? Con auditorías duras, con objetivos de rendimiento, con pruebas cruzadas, con presión del calendario que suena a tambor. Si un proveedor entregaba membranas porosas con distribución de poro desviada, el proceso se paraba. Si se paraba, la ciudad se apagaba. Si la ciudad se apagaba, el proyecto fallaba. Entonces esa línea se convertía en cuello de botella y de pronto el director de ese proveedor era la persona más importante del mundo por una semana. Ese dinamismo no lo aguantan todas las empresas. Las que no aguantaron, se fueron. Los Álamos vivió otro dilema que tiene sabor a taller. La teoría pedía una detonación simultánea en decenas de puntos. El ensayo en frío, llamado RALA, por la fuente de radiación de lantano, sirvió para medir con presión sin volar el mundo. La instrumentación de alta velocidad nació a golpes de improvisación. Técnicas de X-ray flash, cámaras veloces, puentes de Wheatstone que duraban microsegundos. Una bomba de implosión es un experimento de física de alta presión con mal carácter. Lograrlo en 2 años suena a mito. Es disciplina. El debate moral se coló y nunca se fue. La carta de Szilard con firmas. El comité de Frank, voces que pedían demostración en lugar de uso militar, voces que pedían negociar, voces que decían que solo un shock cultural destruiría la voluntad de seguir. Las decisiones se tomaron en mesas donde había mapas, no microscopios. Las personas que construyeron los microscopios aceptaron. Luego hablaron. Luego se callaron. Luego volvieron a hablar. Que a ti te quede claro que la ingeniería no excusa. La ingeniería explica. Y en la explicación hay responsabilidad. Metamos comparaciones de eficiencia que te desafíen. La ruta electromagnética, calutrones, fue intensiva en mano de obra y energía, pero entregó material cuando la difusión todavía gateaba. Sin calutrones, no llegaban a tiempo al primer arma. Con difusión aseguraron volumen. La redundancia fue cara, fue necesaria. Las decisiones geniales a toro pasado son baratas. Esta costó miles de millones y permitió un fin. No te pido que aplaudas, te pido que entiendas. El legado técnico dio frutos dulces y amargos. La medicina nuclear, los reactores para producir radioisótopos terapéuticos, la metalurgia de materiales refractarios, el diseño de control de procesos complejos, la estandarización del control estadístico de calidad de Deming llevado a extremos, la electrónica de pulsos, el desarrollo de ILS y GSA que ya vimos en el puente aéreo de Berlín, las matemáticas aplicadas que luego alimentarán la informática y la meteorología. Todo eso se fue de Los Álamos, Oak Ridge y Hanford a universidades y empresas. En el lado amargo, ríos con nombres que tuvieron carga radiactiva, sitios con titanio en huesos, cuerpos que enfermaron tarde,
Secretos que se pegaron a labios más tiempo del que hacía falta. 1 minuto para los números que gustan a quienes cuentan aviones. Para conseguir 1 kilogramo de U-235 a niveles útiles, K-25 y I-512 trabajaron meses con un consumo de electricidad y de paciencia que hoy haría renegar a un CFO. Para conseguir 1 kilogramo de Pu-239, Hanford alimentó un reactor con toneladas de uranio. Esperó meses, procesó con toneladas de químicos, ventiló a lo seguro, blindó a lo correcto. Y cada kilogramo era una decisión. Cada kilogramo equivalía a una misión aérea completa. Cada kilogramo era un eslabón. La ciencia te dice que la masa crítica depende de geometría, de pureza, de reflector. A nivel de ingeniería, masa crítica era también masa de gente remando igual. Ese milagro de organización se estudia hoy con nombres bonitos. Project Management, Critical Path, Earned Value. Allí nacieron en forma cruda, Gantt con sangre. No perdamos de vista que el Manhattan Project compitió contra otro proyecto, el alemán. Que no fuera exitoso no fue obvio en 1942, lo fue en 1944. La diferencia no estuvo en un solo genio ni en un único método. Estuvo en decidir que la escala debía ser escala, que el secreto debía ser secreto, que el dinero debía aparecer, que las fábricas debían priorizar, que los errores debían admitirse en horas, no en meses. Alemania se enredó en dudas, en falta de industrialización eléctrica disponible, en dispersión, en carreras donde ganaba barato ahora sobre caro pero seguro. Si confundes costo con valor, pierdes guerras. Para quienes aman el detalle, unos apuntes finales de ingeniería que dan gusto. El grafito de los reactores debió ser purísimo, sin boro. Se inventaron métodos para eso que hoy son estándar. El acero de las tuberías en Hanford debía resistir corrosión en medio ácido y radiactivo. Nacieron aleaciones y tratamientos de superficie que luego vivirían en industrias de petróleo. Las membranas porosas de K-25 fueron una combinación de física de materiales y sentido común, uniformidad de poro, resistencia mecánica, química sucia que se deja limpiar. Los calutrones requirieron fuentes de iones con emisiones estables y colectores capaces de recuperar material sin perder pureza, metalurgia fina. Los detonadores de implosión precisaron transiciones de velocidad de detonación entre explosivos rápidos y lentos ajustadas al microsegundo. Química y geometría mezcladas como queque que no se hunde. La instrumentación exigió cronografías que medían en microsegundos. Electrónica de pulso con válvulas al borde del colapso térmico. ¿Te suena complejo? Lo es. ¿Te suena hermoso? Lo es para quien ama ver cómo un mundo invisible se traduce en piezas. Hemos dicho CTAs. Aquí va el último. Si esta historia te ha hecho pensar que un proceso industrial puede ser más épico que 1000 películas de batalla, deja un like y comparte con quien crees que solo ve fechas y no ve tornillos. Este canal existe para convertir fechas en tornillos y tornillos en decisiones. Cierro como siempre con una imagen que no sale en los libros de texto. Una operaria en I-512 ajusta un dial. Su supervisor le dijo que mantenga la aguja entre 2 marcas sin explicarle qué medía. Ella aprendió a hacerlo mejor que nadie. Cada vez que la aguja se iba, afinaba. Cada turno entregaba una hoja con números que alguien sumaba a otras. Nunca supo, entonces, que su aguja alimentó una ecuación que decidió una guerra. Años después, esa mujer contó que su mayor orgullo era haber hecho bien su trabajo todos los días. Nadie escribió un poema sobre esa aguja. Este guión lo hace sin rima. Hay inventos que llevan nombres, hay victorias que llevan números. Entre ambos hubo manos. Y esas manos son la historia. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias donde la tecnología es protagonista, donde el brillo del acero y la letra pequeña importan lo mismo, y donde cada cifra lleva una respiración detrás. Aquí seguiremos, con válvulas y con grafito, con membranas y con detonadores, explicando por qué hay decisiones que no caben en una línea de tiempo y sí en una planta entera. Porque la verdad no solo está en las fechas,
Está en los tubos y en cómo suenan cuando pasan cosas.